Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Un día normal para una escuela secundaria totalmente fuera de lo común. Portada: se mostró un escenario con un recorte de un castillo medieval a un lado. Moka, con un hermoso vestido, estaba de pie en el balcón, vestida de Julieta. Bajo el balcón, vestido de Romeo, Tsuna, con expresión irritada, se defendía de Jin y Tsukune, quienes intentaban quitarle la ropa. Kurumu, al fondo, como un árbol, lucía frustrada. Y detrás de ella, una mano femenina emergía de las sombras, decidida a arrastrarla. El verano se acerca, murmuró somnoliento un joven castaño sentado a la sombra de un gran árbol, estirando perezosamente los brazos antes de coger el libro que había leído hacía un momento. Me pregunto si hará más calor en esta dimensión nuestra. Miró hacia el cielo, que en ese momento tenía un tono rojizo morado, algo que no se encontraría en ningún lugar del mundo humano. La escuela estaba separada del mundo en general, en una dimensión aparte. Eso fue lo que aprendió al interrogar a los de años superiores, aunque nada más concreto que eso. Una parte de él, sin duda, sentía curiosidad por su funcionamiento, y esa misma parte de él inmediatamente intentó pensar en cómo aprovecharlo. Sabada Tsunayoshi, un humano que se esconde a plena vista en una escuela secundaria para monstruos. Anteriormente era el heredero de la familia mafiosa más grande, los Bongola, antes de que apareciera el heredero original y lo expulsaran y olvidaran en cuestión de segundos. Intentó volver a vivir una vida normal, pero le fue imposible después de que la vida de un mafioso alterara su visión de la realidad para siempre. Su mente estaba siempre en sintonía con el rostro sombrío de la humanidad. A Ibari Segaramente le gustaría una dimensión de bolsillo completamente separada, murmuró con un leve movimiento de labios hacia arriba. No hace mucho, incluso pensar en sus antiguos guardianes le bajaba el ánimo, pero últimamente lo había superado. Aún sentía una amargura en el pecho, pero cada vez le era más fácil. Y aún así, su guardián de la nube nunca fue alguien con quien realmente se enojara por haberse ido como lo hizo. La escurridiza alondra siempre odiaba las multitudes y hacía todo a su propio ritmo. Sus acciones eran demasiado propias de él como para que Tsuna lo culpara. Incluso si se volvían a encontrar, lo golpearía para ser justos. Una gran explosión lo sacó de sus recuerdos y levantó suficiente polvo como para bloquear el sol momentáneamente. El fuerte ruido también perturbó la fauna del bosque, aunque Tsuna, sinceramente, no quería saber que vivía en el bosque embrujado junto a la residencia de estudiantes. Ya había oído suficientes rumores sobre zombis que salían del cementerio detrás de la escuela, así que decidió que la ignorancia era una bendición en este caso. Con un suspiro triste, cerró el libro y se levantó, haciendo crujir el cuello al hacerlo. Debería ir a asegurarme de que esos idiotas no mueran. Si no, disfrutaré de una moca haciendo pucheros durante semanas, algo que, si bien es bonito con moderación, sería una verdadera molestia durante más de un día, murmuró para sí mismo, bostezando mientras comenzaba a caminar hacia el bosque, en dirección a la explosión, mientras otras explosiones más pequeñas también estallaban, perturbando aún más la paz del bosque, hasta entonces silencioso. Por dentro, lamentaba la interrupción de su siesta, sin siquiera pensar que, en cierto modo, él era responsable, pues era él quien armaba las mismas trampas que ahora causaban tanto alboroto. Por desgracia para Tsukune y Kurumu, a quienes les encantaría señalar su hipocresía, el ex mafioso era inmune a sus palabras. En realidad, Ribbon le había enseñado bien, incluso a ser un entrenador sádico del infierno. No quiero morir. Un grito femenino atrajo su atención mientras se acercaba al claro designado para el entrenamiento de los miembros del club de periodismo y Aiji, con la obvia excepción del propio entrenador. Cuando lo acusaron de no cumplir con sus palabras, el adolescente solo necesitó señalarse la cara para dejar en claro todas las objeciones. Su reciente enfrentamiento con sicarios independientes exigió más de lo que creía, gracias al uso de algunos de sus movimientos especiales. Si era posible, palideció aún más. Su temperatura corporal era mucho más alta de lo normal para estar sano, pero aún no tenía fiebre. Tenía los ojos hundidos y se sentía cansado todo el tiempo. No ayudaba que, 1 o 2 veces al día, Moka le extrajera un poco de sangre, tanto para saciar su hambre como porque, supuestamente, eso le ayudaba a contrarrestar los efectos secundarios del veneno que llevaba dentro.
Empezó a usar el reloj que le había enviado Dino, lleno de las llamas celestiales del jefe de la mafia, con la esperanza de que su leve propiedad solar lo ayudara. Aunque había funcionado un poco, simplemente no era suficiente, así que se dedicó a hacer todo lo posible por no llamar la atención y evitar problemas. Por suerte, tenía a Tsukune para eso, un chivo expiatorio fácilmente disponible, para lanzarlo a los buitres mientras él simplemente se marchaba. Fue una estrategia viable y una experiencia de aprendizaje para su alumno, a pesar de las valientes protestas de este último a favor de este método. ¿Y quién se muere esta vez?, preguntó en voz alta al entrar en el claro, con expresión de aburrimiento mientras reprimió un bostezo. Otra noche con sueños confusos y febriles que, de alguna manera, lo confundían y lo cansaban aún más. La imagen que se encontró al llegar se describió como un caos absoluto e inmanejable. Dado que cada uno tenía diferentes fortalezas y debilidades, así como diferentes áreas en las que quería o necesitaba trabajar, Tsuna se vio obligado a idear un entrenamiento individual para cada participante. Moka estaba entrenando con Aiji en una esquina bastante virgen, mientras el capitán del club de karate le enseñaba a golpear y patear correctamente, así como las posturas adecuadas para aprovechar al máximo su fuerza, superior a la media. La chica, gracias a sus habilidades ya bastante inhumanas y al sello que le habían impuesto, era muy difícil de entrenar. La mayoría del entrenamiento físico sería inútil o serviría de poco para mejorarla. Eso fue lo que la llevó a decidir simplemente entrenar su habilidad de lucha para protegerse si se metía en problemas y Tsuna no estaba cerca para quitarle el rosario. Pero como el estilo de Tsuna no era nada elegante y utilizaba sus llamas e hiperintuición de forma desmesurada, no era el mejor maestro para ella. Eso dejaba a Aiji, quien estaba muy entusiasmada con difundir el karate, aunque la vampira se sentía un poco asustada ante la perspectiva, pero aún así hizo todo lo posible. Fue un proceso lento, pero mejor que nada. Por supuesto, no significaría nada si el entusiasta del karate no se estuviera entrenando y ahí era donde entraba en juego la experiencia de Tsuna en el acondicionamiento físico. Gracias a un entrenamiento riguroso, Aiji tenía poco margen de mejora. Sus habilidades físicas ya eran impresionantes, pero eso no significaba que el entrenamiento fuera inútil para alguien como él. El corpulento adolescente tenía varias pesas en el cuerpo, muñecas, omóplatos y tobillos, todas eran ridículamente pesadas. Aún así, esto apenas era un entrenamiento para el capitán de karate, así que las pesas estaban conectadas por resortes, formando una restricción alrededor de su cuerpo que hacía que hasta el más mínimo movimiento fuera al menos 50 veces más difícil. Aún así, apenas se dejó vencer mientras le enseñaba a Moka los fundamentos del karate. La única evidencia de que tuvo que trabajar para conseguirlo fue el sudor que brotaba de su cuerpo. Los dos estaban entrenando normalmente, sin siquiera molestarse por los gritos de dolor y pánico que sonaban alrededor, ya sea acostumbrándose demasiado a esto, lo cual era una posibilidad real, o simplemente demasiado absorbidos por su tarea actual. Su cabeza giró lentamente, mirando cómo los otros miembros femeninos del grupo manejaban el entrenamiento. Yukari, quien también recibiría un poco de entrenamiento cuerpo a cuerpo más tarde, ya que estaba prácticamente indefensa si alguien le cogía la varita, estaba realizando un entrenamiento físico, aunque aún más ligero que el que le había dado a Tsukune. Esto se debía a que aún era una yokai, así que, incluso sin entrenamiento ni costumbre, sus habilidades básicas ya superaban a las de un estudiante de preparatoria promedio. Eso significaba que estaba en la rutina, bastante ligera, de correr alrededor del círculo exterior del claro, con una nevera atada a la cintura y Yudon, rodeada de relámpagos que la perseguían. Se resistía, su casi habitual gorro de bruja no aparecía por ningún lado, y por la tierra y las huellas de toro que la cubrían, el gran toro estaba ganando la competencia. «Te odio», le gritó una voz femenina, provocando que Tsuna casi esbozara una sonrisa irónica, de una forma que le resultaba extrañamente familiar a su antiguo tutor. Al levantar la vista, se encontró con la mirada furiosa de Kurumu. «Te odio con todo mi corazón. Si alguna vez me hundo, te castraré y luego te obligaré a hacerlo», le gritó, con una furia inusual, antes de que, con un gruñido de dolor, se viera obligada a moverse. Los pies de la súcubo fueron atados a una rama grande y la dejaron colgando, con una gran pira debajo. El fuego era lo suficientemente grande como para alcanzarle la punta del cabello si permanecía abajo el tiempo suficiente, pero para una chica que amaba su belleza tanto como ella, podría haber sido una sentencia de muerte en cualquier caso.
Por lo tanto, se vio obligada a inclinarse hacia adelante y hacia atrás todo lo que pudo para mantener el fuego alejado. Llevaba al menos media hora haciendo esto y, comprensiblemente, estaba agotada y, a juzgar por su tono de voz, bastante irritable. Tenía todo el cuerpo cubierto de sudor, tanto por el calor como por el propio ejercicio. La punta del pelo estaba ligeramente quemada, probablemente por haber permanecido agachada demasiado tiempo, pero parecía recuperable. Aunque ¿qué sabe él? Aparte de que Ribón lo obligaba a arreglarse para cualquier reunión oficial, la mayoría de las veces no le importaba en absoluto su aspecto ni el de los demás. Lo estás haciendo genial, Kurumo. Sigue así, mejorarás enseguida, le dijo, ignorando por completo su amenaza, demasiado acostumbrado a ese tipo de cosas. Aún así, era bastante insulso comparado con lo peor que había oído. ¿Quién iba a decir que el cabeza hueca de Yamamoto podría maldecir mejor que un marinero? Se dio la vuelta, pero se detuvo cuando Kurumu lo llamó. Ni se te ocurra darme la espalda. Gritó, pero el efecto se arruinó al estar boca abajo y jadeando mientras intentaba inclinarse hacia adelante lo máximo posible. ¿Para qué hacer este estúpido entrenamiento? Te pedí que me ayudaras a dominar mis ilusiones, no que me arruinaras el pelo. Soltando un suspiro, se volvió hacia ella, reprimiendo otro bostezo. Su profesor nunca fue de los que explicaban directamente por qué hacía los ejercicios y, por eso, tendía a pasar por alto los detalles, pero supuso que la chica merecía saber al menos esto. Dime algo, Kurumu. Si usaras la ilusión de que tu enemigo está rodeado de fuego, ¿en qué te concentrarías? ¿En qué me concentraría?, preguntó mientras se dejaba caer, incluso los brazos, al empezar a pensar en la pregunta, olvidándose del fuego bajo ella. Supongo que me concentraría en el calor y, soltó un grito cuando el fuego aumentó de repente y le quemó ligeramente la punta del dedo antes de que pudiera levantarse y levantarse lo más posible. Exactamente eso. La sensación de ardor, le dijo con una leve sonrisa, disfrutando de la mirada de la súcubo. Cuando creas una ilusión, engañas los sentidos del otro, para que experimente una sensación que no existe. Si es lo suficientemente fuerte, incluso puedes hacer que su cuerpo lo crea y actúe en consecuencia. Pero para eso, necesitas tener una percepción profunda de los efectos, hasta el más mínimo detalle. No basta con recordar que el fuego es caliente y se supone que quema, tienes que saber íntimamente qué causaría y cómo se sentiría, la sermoneó, cruzando los brazos inconscientemente. Al principio, no comprendía lo poderosas que podían ser las ilusiones y, al mismo tiempo, lo difícil que era lograrlas. En parte, su propia intuición le ayudó a ignorarlas, pero en parte, simplemente, porque la mayoría de sus conocidos eran mucho mejores que la mayoría de los usuarios de niebla e ilusiones. Mukuro era único en su clase, y aunque Chrome no podía competir en el mismo nivel, no era falta de habilidad, sino falta de confianza. Mammon, Fran, todos formaban parte del 1% de usuarios de la niebla que eran una fuerza a tener en cuenta. Incluso Genkishi, el llamado Caballero Fantasma, estaba un poco por encima del promedio en términos de sus poderes de ilusión, ya que los usaba principalmente para apoyar su estilo de espada. Aunque tras exponerse a una mayor variedad de su especie, podía distinguir entre un ilusionista aceptable y uno de verdad. Y quizá fuera el renacido en él, se negaba rotundamente a que nadie que entrenara con él fuera menos que perfecto. Claro que Kurumu ya podría superar a la mayoría de las nieblas humanas por una milla, pero cuando terminara con ella, fácilmente podría enfrentarse cara a cara con gente como Mukuro. En cuanto al entrenamiento físico, continuó, sonriendo con sorna y encogiéndose de hombros. Con la excepción de Yukari, ustedes son los más débiles físicamente y les vendría bien estar un poco más en forma, por si sus ilusiones se desmoronan y se ven obligados a un combate cuerpo a cuerpo. Parpadeó de repente, ladeando la cabeza hacia ella antes de añadir, y también le sentaría de maravilla a tu figura. Como era de esperar, su respuesta a esto no fue la más amable. ¿Qué quieres decir con eso, bastardo? Mi figura está bien, todo está perfectamente proporcionado para el gusto de Tsukune. Te mostraré este estúpido entrenamiento, lo haré en un instante y lo usaré para atormentarte eternamente, continuó furiosa, pero Tsuna ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la sección de chicos del claro donde Tsukune y Jin entrenaban. Cuando llegó, no pudo evitar sonreír victorioso mientras miraba a Jin, quien le lanzaba miradas asesinas pero no podía hacer nada más en ese momento.
El hombre lobo no quería participar en el entrenamiento, diciendo que no podía enseñarle nada importante y que solo estaba allí para admirar a las chicas. Apuntadlo, pudo decirlo con seriedad, mirando a Kurumu y Moka a la cara. Tras la retribución divina que merecía, Tsuna aprovechó la oportunidad y se lo llevó antes de que pudiera concentrarse y ponerlo a trabajar. Jin, por supuesto, se resistió, pero fue más bien por su imagen, ya que se rindió rápidamente y comenzó el regimiento que Tsuna soñó para él. Sin embargo, no tardó en arrepentirse. La principal fortaleza de Jin era su velocidad, algo que Tsuna admitió que era un fastidio y muy útil, pero en ese momento Jin dependía demasiado del impulso de la luna llena. Su resistencia era bastante baja, así que si alguien lo atrapaba, podría ser eliminado fácilmente del combate. Con eso en mente, el entrenamiento que Tsuna le dio tenía dos objetivos principales: aumentar su velocidad básica al máximo para que pudiera alcanzar más incluso sin luna llena, y trabajar su resistencia para durar más. Honestamente, el presidente del club ya era mucho mejor que el resto del club, la diferencia entre un estudiante de primer y un de segundo año era enorme. Pero Tsuna nunca perdía la oportunidad de torturar, toser, entrenar a sus amigos, especialmente a alguien como Jin. El hombre lobo fue atado con pesas, especialmente en las piernas, y arrojado a un estanque bastante grande. No era lo suficientemente profundo como para ahogarlo, pero seguía estando casi todo bajo el agua, para dificultarle el movimiento. Y para colmo, añadió un par de pirañas que acababa de adquirir para darle a Jin un pequeño incentivo y empezar a moverse como un loco. El estanque fue creado por una de las minas sin usar que dejó la generación anterior. Era un remiendo, en el mejor de los casos, pero cumplía su función. Las pirañas, las de influencia yokai, que, según descubrió, eran 5 veces más feroces y atacaban casi cualquier cosa con ferocidad, se obtuvieron mediante la red de contrabando de la escuela. Podría haber sido el jefe de la mafia que llevaba dentro, pero estaba aumentando cuidadosamente el número de contrabandistas con los que trabajaba, creando conexiones y dando a conocer su nombre. Mientras los ejecutores de la escuela, dirigidos por estudiantes, le complicaban las cosas, tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos o abandonar la idea por completo. ¿Sigues vivo?, preguntó con una pequeña sonrisa mientras se encontraba con la mirada del hombre lobo bastante mojado mientras se veía obligado a seguir corriendo, tratando de mantener alejadas a las pirañas de cualquier forma que pudiera pensar. Claro, lo primero que Jin intentó fue salir del estanque, pero para su desgracia, Tsuna ya lo había pensado. Una valla rodeaba el estanque, tan alta que no podía saltarla, al menos no con las pesas y estando en el agua. Peor aún, una gran cantidad de electricidad la atravesaba, lo cual, combinado con el agua, no era algo que se le recomendara ni siquiera a un yokai. La valla era alimentada por Lambo, que se encontraba cerca, conectado a cables y obligado a sacar constantemente las llamas de su rayo, con el rostro fruncido en intensa concentración. Si alguna vez salgo de este estanque, haré que te arrepientas de esto. Recuerda mis palabras, Sabada, gruñó, lo cual podría haber sido más intimidante si no hubiera añadido un grito después, saltando en el aire del susto. Al parecer, una de las pirañas decidió probar el sabor del hombre lobo que estaba detrás. Me lo agradecerás más tarde. Probablemente, tal vez, respondió encogiéndose de hombros y saludando alegremente mientras se alejaba, hacia el último de sus participantes en la tortura, quiero decir, el entrenamiento. Mientras caminaba, Tsuna no pudo evitar pensar en cómo terminaron las cosas. Honestamente, cuando le disparó a Tsukune por primera vez con una bala de última voluntad, no tenía ni idea de por qué lo hizo ni qué planeaba hacer después. Claro que ambos eran humanos, en una escuela donde este simple hecho les aseguraría la muerte, así que le tenía cierta compasión. Y dado lo problemático que era, mantenerlo con vida era casi un trabajo de tiempo completo. Pero aún así, no tuvo que esforzarse tanto, entrenándolo y introduciéndolo sutilmente al mundo de la mafia. Podría haber dejado de entrenar tras el fiasco de la enfermedad craneal. Su dominio de la última voluntad era suficiente para sobrevivir allí si no buscaba pelea, pero Tsuna no se detuvo y continuó, llegando incluso a pedirle ayuda a Lal con su estilo de lucha. Tsuna llegó a la parte del claro de Tsukune, observando con ojos impasibles mientras seguía luchando. El pobre hombre estaba de pie, en la postura de karate, sosteniendo 2 grandes cubos llenos de agua que se balanceaban peligrosamente.
Tsukune llevaba pequeñas bandas en los brazos, cerca del hombro, con pequeñas cuchillas curvas apuntando hacia su cuerpo, para animarlo a bajar los brazos. Para finalizar el montaje, le colocaron dos grandes piedras sobre las rodillas que, al igual que los cubos, se balanceaban ligeramente y parecían a punto de caerse. Su forma temblorosa también estaba rodeada de pequeños cráteres, provocados por las minas de baja potencia que plantó, que reaccionarían incluso a una gota de agua de los cubos, explotando y haciéndole perder el equilibrio, provocando una reacción en cadena que lo haría terminar en un mundo de dolor. Las diversas quemaduras atribuidas a eso, pero sorprendentemente el adolescente seguía de pie. Se balanceaba peligrosamente, a punto de caerse y al límite de sus fuerzas, pero aún en pie. Probablemente la única razón por la que llegó tan lejos fue la ayuda pasiva de las llamas, que se despertaban lentamente. Eso no le impidió mirar a Tsuna como si fuera el mismo diablo, anticipando ya cualquier orden loca que se agregaría a su regimiento. Muy bien, Tsukune, buen trabajo. Descansa un poco, te lo merecías. O el mundo podría acabarse y simplemente podría dejar de entrenar por una vez. Naturalmente, sospechaba. Espera, ¿en serio?, preguntó con asombro, e instintivamente, sus brazos comenzaron a bajar antes de volver a levantarlos de repente, mirando a Tsuna como si intentara encontrar algo. Nunca me dejas terminar el entrenamiento. ¿Cuál es el truco? No hay trampa. Se encogió de hombros, sin siquiera parecer un poco arrepentido por la sospecha natural que se le dirigía. Los demás también casi han terminado, así que pensé que podríamos terminar antes hoy. ¡Wow! Ni siquiera puedo creer que sea cierto, admitió sin vergüenza, a punto de soltar los cubos cuando se le ocurrió una idea. Espera, ¿qué pasa con las minas? Tsuna miró a su alrededor, sus ojos examinando cuidadosamente cada lugar donde había colocado minas, y no vio nada más que cráteres. No te preocupes, no hay minas cerca, le dijo encogiéndose de hombros ante la mirada incrédula de Tsukune. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estuve aquí parado como un idiota todo este tiempo? No pudo evitar preguntar antes de decidir que no le importaba. De inmediato, dejó caer las piedras y los cubos, dejando que su cuerpo dolorido descansara un momento. Lástima que, en cuanto su espalda tocó el suelo, una mina bajo sus pies explotó, lanzándolo a pocos metros de distancia, directo a otra mina. Otra serie de explosiones recorrió el claro, junto con los gritos de Tsukune que se desvanecían, dejando a Tsuna rascándose tímidamente un lado de la cara. ¿Por qué?, gritó Tsukune cuando la explosión se detuvo, aterrizó en el estanque de Jin y las pirañas atacaron fácilmente a la presa más lenta. Ops. Carita horizontal de cansancio. Tranquilo, tranquilo, Tsukune-kun. Como nuevo, dijo Kurumu con una sonrisa radiante, a pesar de los desgarros en su ropa y su aspecto demacrado mientras terminaba de vendar el brazo de Tsukune. El adolescente estaba casi negro por la suciedad en la que se había metido. Estaban sentados sobre una gran manta de picnic, llena de delicioso desayuno preparado por las chicas, mientras lo devoraban con entusiasmo, exhaustos por el brutal entrenamiento. Tsukune, lleno de heridas y vendajes, se debatía entre la felicidad y el dolor mientras Kurumu, sentado a su lado, intentaba alimentarlo, lo cual habría sido mucho más placentero sin sus heridas. Tsuna comía lentamente frente a él, con Yukari, agotada, apoyada a su lado y Moka sentada al otro, el vampiro actuando extrañamente distraído. ¿Por qué, senpai? ¿Por qué me dijiste que ya no había minas?, preguntó con lágrimas en los ojos, acusando al exjefe de la mafia, quien no mostró ningún atisbo de arrepentimiento mientras se encogía de hombros. Fue un error involuntario. No recuerdo todas las trampas que puse. Admito que soy un poco paranoico, dijo, antes de morder su sándwich, saboreando su rico sabor. Más bien un cabrón sádico, gruñó Jin en voz baja, mirando con desagrado el pez que tenía delante. Ten cuidado, o la próxima vez que te arroje consideraré agregar anguilas eléctricas al estanque, dijo Tsuna con indiferencia, sin siquiera mirar en su dirección. Estás demostrando mi punto, replicó el hombre lobo, pero rápidamente se retiró cuando una mirada fulminante se dirigió hacia él, para gran diversión de Aiji, quien parecía el menos sin aliento de todos. Los demás rieron de la escena, mientras que Tsukune se enfurruñó ante su argumento. El humano sentía, sobre todo después de la última pelea, que no iba a ninguna parte. Claro,
estaba aguantando los demenciales entrenamientos de Tsuna con más vigor que nunca, pero contra los yokai no parecía tener importancia. Incluso con su última voluntad, simplemente no era rival para sus oponentes y tuvo que ser rescatado. Sabía que estaba siendo irrazonable. Como humano, estaba en desventaja natural, e incluso las píldoras de último deseo de Tsuna solo lo llevarían hasta cierto punto, sin forma de dirigirlas ni controlarlas. Eso no significaba que no se sintiera frustrado, sobre todo porque Tsuna las enfrentó, incluso con su aparente estado de salud, y lo hizo parecer tan fácil. El grupo se sumió en el silencio, disfrutando de la comida, cuando de repente Moka emitió un sonido silencioso y se levantó apresuradamente. Tsuna notó el extraño comportamiento y la miró con una ceja, pero no hizo ningún otro movimiento. Al notar su expresión, la vampira rosa dejó escapar una sonrisa de disculpa mientras le hacía una pequeña reverencia. Lo siento, Tsuna, tengo que irme. Le prometí a una amiga que me reuniría con ellos esta mañana y quiero darme una ducha rápida primero, se disculpó antes de recoger rápidamente sus cosas y marcharse a toda prisa. Tsuna no dijo nada, pero mentiría si dijera que no le había despertado interés. A pesar de su aparente popularidad en la escuela, tenía relativamente pocos amigos. Debido a su carácter sincero y directo, o eras su amigo de toda la vida o simplemente eras conocido. Por eso, como su mejor amigo designado, solía enterarse de cualquier amistad que hiciera, que seguían siendo principalmente los miembros del club de periodismo. Aún así, no había motivo de preocupación. A pesar de su ingenuidad, tenía la cabeza bien puesta y en el peor de los casos, aún quedaba Ura. Solo porque no sabía quién era su nueva amiga, que quería ni nada en absoluto, no estaba preparando de repente varias contingencias para actuar en el caso, como era habitual en esta escuela, cualquier cosa ocurría. Era un poco triste no poder convencerse a sí mismo de eso. Quizás culpara al reciente incidente por volverse más paranoico de lo habitual, pero sabía que no engañaba a nadie, y menos a sí mismo. Pero a pesar de eso, ni siquiera dijo una palabra mientras la saludaba con la mano y volvía a su sándwich como si nada hubiera pasado. Espera, ¿con quién se reúne Moka?, preguntó Tsukune, con aspecto confundido y un poco alarmado, y Tsuna tuvo que reprimir una sonrisa. Su estudiante era muy confiable cuando se trataba de hacer preguntas que no quería hacer, pero que necesitaba las respuestas de todos modos. ¿No lo sabías?, preguntó Kurumu sorprendida, ladeando la cabeza cuando el adolescente negó con la suya. Ayer apareció de repente un chico guapo llamado Inui Junya y empezó a coquetear con ella. Al parecer, también es un vampiro y llevaba un tiempo queriendo hablar con ella. Enseguida se puso a hablar con él todo el día, olvidándose incluso de mí, refunfuñó en voz baja, frunciendo el ceño mientras miraba su comida. Parece que incluso ahora se encuentra con él antes de la escuela, en lugar de pasar el rato con nosotros. Tsuna frunció el ceño ante la información. La aparición de otro vampiro parecía más una mala noticia que otra cosa, por lo que había deducido de sus otras fuentes, los vampiros eran orgullosos y vanidosos, y, al parecer, comparado con la mayoría, Ura era fácil de tratar. La repentina aparición de un nuevo vampiro y su aparente obsesión con Moka no sonaban nada bien. Inui Junya. Supongo que debería hablar con sus contactos entre la población estudiantil, averiguar todo lo posible sobre él antes de que se convirtiera en un enemigo y tomarlos por sorpresa. Aún así, tuvo que admitir que una parte de él se sorprendió de la rapidez con la que Moka y Kurumu se hicieron amigas, a pesar de la rivalidad unilateral inicial de la Sukubo contra ella por el afecto de Tsukune. Aunque, considerando que Kurumu estaba despertando las llamas de su última voluntad, y no era sorprendente que aún no pudiera entender las razones de la llama del atributo cielo de la personalidad externa de la vampira, no debería haberse sorprendido tanto. Era evidente que, aunque inconscientemente lo hacía, atraía guardianes a su alrededor. Tsuna tuvo que admitir que era un poco surrealista y una experiencia interesante ver que le ocurriera a otra persona. Inui Junya, ¿eh?, preguntó Jin con el ceño pensativo, captando al instante la atención de los demás. ¿Lo conoces, senpai?, preguntó Tsukune con una inusual muestra de respeto hacia el presidente del club, quien simplemente lo despidió con un gesto. No personalmente, pero he oído hablar de él. Por lo que he oído, es un mujeriego, que se liga a todas las chicas guapas y juega sin piedad con sus corazones. Un auténtico canalla, explicó, con una ira justificada en los ojos mientras se ponía de pie, listo para perseguir a Moka y salvar su inocencia.
sabes que ese horrible suena muy propio de ti. ¿No te refieres a ti mismo sin querer?, preguntó Aiji con una sonrisa burlona, lo que provocó que el hombre lobo perdiera el equilibrio y cayera de bruces de la forma más cómica, para gran diversión de los demás. ¿Por qué? ¿Quieres llevarlo afuera?, gruñó Jin, encarándose con Aiji. Ambos olvidaron el cansancio que sentían hacía un momento. Estoy listo cuando tú lo estés, respondió el líder del club de karate, poniéndose de pie con una sonrisa maliciosa en su rostro. A Tsukune se le llenó la boca de sudor ante sus payasadas que se estaban convirtiendo en algo completamente habitual en su rutina diaria, como Moka chupando la sangre de Tsuna, pero no pudo evitar sentirse alarmado por las palabras anteriores de Jin. Espera, ¿dijiste que es mujeriego? Eso significa que intenta seducir a Moka. San se quedó en silencio mientras todos contenían la respiración al sentir una repentina sensación de asfixia que envolvía todo el claro. Kurumu dejó caer su comida en estado de shock, Lambo dio un grito, saltó y aterrizó en el regazo de Yukari. Los dos niños más pequeños se abrazaron para protegerse. Incluso Jin y Aiji detuvieron su pelea improvisada, alarmados y listos para atacar. Todos sentían que iban a morir en cualquier momento, la extraña sensación era simplemente una forma educada de calentarlos de antemano. Entonces la sensación se desvaneció, sin dejar rastro, permitiéndoles respirar con más tranquilidad. Al unísono, todos se giraron hacia el único miembro del grupo que no reaccionó a la repentina presencia. En efecto, Tsuna comía tranquilamente, ajeno a lo ocurrido hacía un momento, y levantó la vista, con una ceja arqueada en señal de interrogación al ver que todos lo miraban. ¿Qué es?, preguntó, actuando como si no tuviera ni idea mientras tomaba otro bocado de su comida. Los demás se miraron y decidieron sin palabras que harían todo lo posible por olvidar esa extraña sensación y no volver a experimentarla. Simplemente no valía la pena. ¿No deberíamos hacer algo con ese tipo?, preguntó Yukari con vacilación, mirando a Tsuna como si esperara su aprobación. ¿Para asegurarnos de que no esté jugando con el corazón de Mokane? Su idea fue inmediatamente rechazada por Tsuna, quien simplemente parecía aburrido. Ella no es una niña pequeña, puede cuidar de sí misma, afirmó, dejando escapar un bostezo abundante mientras terminaba su comida, con aspecto de estar listo para una siesta. Desanimada, Yukari bajó la mirada y el grupo se sumió en un breve silencio. Claro que ese estado no podía durar mucho, y finalmente, Tsuna se levantó, estirando el cuerpo y dando un satisfactorio chasquido. Está bien, el descanso terminó. Tsukune, vuelve a entrenar, todavía tenemos un poco de tiempo antes de la escuela, dijo, pero fue interrumpido por dicho estudiante que parecía un poco avergonzado, pero aún decidido mientras miraba a Tsuna a los ojos. En realidad, senpai, quiero aprender más sobre el uso de la llama de la última voluntad. Como ese truco de hielo que usaste, dijo con una mirada esperanzada que fue inmediatamente derribada. No hay posibilidad. Vuelve al entrenamiento físico. Pero senpai comenzó a objetar, pero con una mirada fulminante, Tsuna lo calló. No es un juego, Tsukune. Si intentaras algo más de lo que puedes controlar, morirías, dijo Tsuna, con una mirada implacable que acalló cualquier objeción posible en su garganta. A menos que demuestres una determinación que crea que te ayudará a salir adelante, es mejor que te ciñas a lo básico. Los demás observaban con intriga, poco acostumbrados a que los dos usuarios de llamas hablaran de cosas delante de ellos. Era principalmente porque Tsukune, según sus propias palabras, era un completo novato y apenas sabía lo que hacía, y Tsuna simplemente no revelaba sus secretos. Pero ¿cómo voy a saber si puedo hacerlo si solo me haces hacer tonterías como atravesar un campo minado?, objetó Tsukune, en una rara muestra de resistencia a su autoproclamado senpai. Tsuna suspiró ante eso, levantando la cabeza antes de llamar a Lambo. Lambo, entrena con Tsukune, ordenó. El joven, sin dudarlo ni un instante, se levantó y se apartó un poco. Usa tus cuernos, llamas e incluso a Gyudon como quieras, pero no lo mates, dijo antes de dirigirle a Tsukune una mirada dura que al instante lo tensó. La ovación bastante fuerte de Lambo tampoco ayudó. Si puedes mantener tu última voluntad durante 5 minutos entrenando con Lambo, sin que te desmaye ni una sola vez, podemos hablar. Hasta entonces, a por ello, ordenó con tono decidido. Al ver que no tenía sentido discutir con él en ese momento,
El adolescente humano bajó la cabeza y se levantó obedientemente, uniéndose al Ambo. ¿No fue demasiado?, preguntó Kurumu después de que ambos se alejaran y comenzaran a entrenar. Tsukune lanzó su habitual grito de guerra: hazlo con mi última voluntad. Dudó mucho más en pedirlo, al ver la mirada cansada en los ojos de Tsuna. ¿Quién sabe? Es duro entrenar a Tsukune, con su afán por lanzarse al peligro, admitió, tumbado en el suelo y cerrando los ojos, aparentemente listo para echarse una siesta. ¿Por qué? ¿Tan diferente eras de él?, preguntó Jin con una sonrisa burlona, intentando a escondidas descubrir algo sobre el pasado del aún misterioso mafioso. Sí. Para sorpresa de todos, Tsuna lo admitió con bastante facilidad. Cuando estaba en el mismo umbral que él, me resistía a seguir adelante. Abrió los ojos y vio a Tsukune, repelido por la embestida de Gyudon. Ese idiota simplemente no entiende que intento mantenerlo a salvo. Una vez que dé ese paso, no habrá vuelta atrás. Aunque es bueno mantener a un estudiante alejado del peligro, se podría decir que es solo su elección si arriesgar su vida o no, le respondió una voz desde arriba. Los demás se estremecieron sorprendidos, con la obvia excepción de Tsuna y Jin, quienes sintieron la llegada inesperada, y Aiji, a quien simplemente no le importó, ya que le dio toda su atención a la pelea. Justo detrás de Tsuna, un adolescente de su edad estaba de pie, con una caja grande a la espalda y el uniforme de correos puesto. Tenía una cicatriz bastante grande en la frente y una amplia sonrisa inocente mientras contemplaba la escena frente a él. Buenos días, Itadaki-san, lo saludó el exmafioso con una sonrisa sincera, asintiendo a modo de saludo. ¿Puedo asumir que tienes algo para mí?, preguntó con evidente alegría, que fue correspondida por el miembro de primer año del club de correos mientras bajaba la caja de su espalda y la colocaba junto a Tsuna. Era una caja larga y común, un poco más corta que su brazo y aproximadamente el triple de ancha. No tenía ningún mecanismo de cierre evidente, pero la mirada experta de Tsuna ya había captado los interruptores ocultos favoritos de la mafia, y su sonrisa se tornó un poco maliciosa. Si era lo que creía, tendría que agradecerle a Lawmarch de alguna manera cuando tuviera tiempo. Sí. Nos mantienes muy ocupados, Sabada-san. Tienes más cosas que hacer que el resto de los estudiantes juntos, rió alegremente mientras sacaba un papel y un bolígrafo para que Tsuna los firmara. ¿Qué puedo decir? Tengo mis necesidades, respondió, sonriendo misteriosamente mientras le devolvía el periódico a Itadaki. Supongo que aún tienes recados que hacer, preguntó, sin querer entretener al adolescente. Era un contacto útil y prefería mantener una buena relación con el empleado de correos de primer año, mucho más fuerte de lo que parecía. Por suerte, esa fue mi última parada antes de que empezaran las clases, así que puedo tomármelo con calma, dijo, aunque lo interrumpió un fuerte gruñido que salió de su estómago. Itadaki se sonrojó de vergüenza al oírlo. Supongo que olvidé desayunar otra vez, admitió rascándose la nuca. Tsuna solo resopló antes de hacerle un gesto para que tomara asiento, levantando uno de los sándwiches hacia él. Son bienvenidos a unirse. No es como si pudiéramos comer todo eso nosotros solos, les dijo. Itadaki aceptó agradecido y tomó asiento en el lugar libre junto a Tsuna. Itadakimasu, dijo antes de morder la comida que le ofrecían, emitiendo un delicioso sonido al saborearla. Un momento después, empezó a devorarla como si no hubiera comido en días o incluso semanas. Jin miró al adolescente con desconfianza antes de finalmente resoplar en silencio, encontrando la mirada de Tsuna. Una breve y silenciosa conversación se desarrolló entre ellos antes de que el hombre lobo simplemente volviera a comer. Pero se suponía que esa era la parte de Tsukune, objetó Kurumu en voz baja, mirándolo con preocupación justo cuando éste soltó un grito y cayó de espaldas, desconcentrado. ¿Y entonces?, preguntó encogiéndose de hombros, completamente indiferente a la situación de su estudiante. Que le sirva de lección. Si cree que puede sobrepasar sus límites así como así, que pague las consecuencias, le dijo, volviendo a su comida. También recordaba con claridad toda la comida que perdió contra Ribbon, las feroces peleas en la mesa por la supervivencia. Sería una lección apropiada para Tsukune. ¿Qué paquete le compraste a Tsunani?, preguntó Yukari, inclinando la cabeza con curiosidad, intentando cambiar de tema. ¿HM? No te preocupes, es para un proyecto que estoy haciendo para divertirme, respondió con naturalidad, sin que su rostro se contrajera por la mentira que le había dicho, pero era necesario.
No podía decirlo, solo que contactó con uno de sus contactos más confiables en la mafia, un exprofesor del ejército italiano que podía presumir de entrenar al actual arcobaleno de Lluvia, además de otras hazañas notorias. Lal podría no ser tan conocida como Ribón o incluso su alumno Colonello para la mayoría de la gente, pero a pesar de su impaciencia general, era una instructora de combate de primera categoría. Con sus contactos disponibles, ella era la persona más indicada para aconsejarlo sobre el estilo de lucha más adecuado para Tsukune, además de ayudarle a conseguir los componentes necesarios. Además, contarle los últimos acontecimientos resultó en menos lágrimas y llantos que si hubiera hablado con Dino, así que contactarla fue sin duda una ventaja. Itadaki-san, pensó, y llamó al cartero, quien dejó de atiborrarse por un momento y levantó la vista con atención. Estamos deseando colaborar contigo repartiendo el periódico escolar de este semestre, dijo con una sonrisa, captando la mirada de Jin y asintiendo sutilmente. No bromeaba cuando mencionó que quería colaborar con la oficina de correos para repartir el periódico y habló con Jin al respecto. El estudiante de último año se mostró extrañamente aprensivo ante la idea, pero finalmente admitió que aliviaría considerablemente la carga del club y fue a reunirse con el misterioso presidente del club de correos y negoció un acuerdo. No tenía ni idea de lo acordado específicamente, y el hombre lobo mantuvo la boca cerrada por una vez, pero no importaba. Lo que le importaba al mafioso paranoico era que le ofrecería más oportunidades de interactuar con Itadaki, evaluar su carácter y fuerza, y decidir si sería un aliado valioso o un eventual enemigo. Estaré a tu cuidado. Itadaki hizo una reverencia con una sonrisa sincera, tan pura que Tsuna, acostumbrado a que la gente mintiera o fuera poco honesta, se sintió un poco sorprendido y solo pudo devolver la reverencia con la cabeza. ¿De qué se trata esto?, preguntó Kurumu, un poco perdido. Yukari asintió, con la mirada fija entre los dos adolescentes, y una vocecita en su interior le dijo a Tsuna que era mejor no saber en qué estaba pensando. No te preocupes. Tsuna simplemente descartó la pregunta antes de levantarse, estirando un poco la espalda. Bueno, me voy, tengo algunas cosas que hacer antes de clases, así que nos vemos luego, dijo, señalando con la cabeza a los dos de segundo año e Itadaki, y saludando a Yukari y Kurumu. Espera, ¿qué hay de Tsukune?, preguntó Kurumu, sintiendo que tenía que preguntárselo por enésima vez ese día, lo que le provocó un suspiro. Se cansará tarde o temprano. Pero no hay manera de que pueda completar la tarea que le di hoy. Sinceramente, me sorprendería que la terminara en una semana, le dijo, sin siquiera mirar atrás mientras se alejaba. Tenía algunas cosas que hacer y, para mayor seguridad, investigar a un vampiro desconocido. Justo cuando estaba a punto de irse, percibió algo morado por el rabillo del ojo, lo que le hizo resoplar suavemente antes de ignorarlo. Parece que apareció otro tipo, probablemente con sus propios problemas. Y si supiera algo sobre Tsukune, su estudiante acabaría involucrado de una forma u otra, lo que significaría que tendría que recibir ayuda o incluso un rescate en algún momento. ¿Qué haría él por un día en el que realmente a veces no pasa nada? Carita horizontal de cansancio. Shirayuki Misore siempre se sentía sola y desconectada del mundo que la rodeaba, viéndolo con indiferencia mientras chupaba su piruleta, sin que la mayoría la notara. Debería haberse acostumbrado ya, pero aún había una parte de ella, una niña ingenua, que aún así se sentía herida. Su comportamiento y personalidad solían asustar a la gente, pero a pesar de haber sido quemada repetidamente en el pasado, no pudo evitar recurrir una y otra vez. En marcado contraste con su naturaleza de yokai, era una persona muy apasionada que no podía evitar poner toda su energía en cualquier camino que decidiera tomar. Tal como ahora, asomándose detrás de un árbol solitario, su cuerpo casi completamente oculto observando a la persona cuya mera presencia reavivó los fuegos de su pasión y no pudo evitar sonrojarse como la doncella que era mientras lo observaba, su chico ligeramente tonificado en exhibición para que ella lo contemplara. A primera vista parecía modesto, pero una vez que ella comenzó a mirarlo seriamente, no pudo evitar sentirse intrigada. Una persona que, por alguna razón, siempre terminaba en ropa interior, con una llama brillante en la frente y gritando cosas absurdas mientras corría, sin importarle nada a su paso. Ella lo había notado antes, después de todo, estaban en la misma clase, pero lo despidieron, pero eso cambió un día.
Ella simplemente caminaba por un pasillo cuando él pasó a su lado, sus poderes llameando a pesar de que se suponía que no debían revelar sus verdaderas formas, jurando por su última voluntad, entre todas las cosas, tan cerca que casi se tocaban. Y entonces lo sintió. Un fuego, tan cálido y cegador, ardiente y acogedor a la vez, justo lo contrario de su propia naturaleza. Sin embargo, se sintió atrapada en su calor, en la sensación sincera que le transmitía, y de repente, todo lo que pudo ver fue a él, un propósito en cada paso, ese fuego llenando todos sus sentidos. Después de eso, su interés se despertó. Empezó a prestarle cada vez más atención. Descubrió que era miembro del club de periodismo e incluso encontró un pequeño periódico de emergencia que habían publicado a principios del semestre y al instante encontró un pequeño artículo escrito por él. Fue breve y conciso, pero para ella, que siempre fue mucho más observadora que la mayoría, le reveló mucho sobre él como persona y se sintió cautivada por sus palabras, por su alma. Empezó a observarlo siempre que podía desde lejos, buscando el momento perfecto para acercarse a él y decirle lo que pensaba de su trabajo. Pero no fue fácil, casi nunca estaba solo. Había dos chicas constantemente a su alrededor, Akashi Yamoka y Kurono Kurumu, supuestamente las dos chicas más guapas de su año, quizá incluso de toda la escuela, si se creían los rumores. No entendía qué tenían de bueno, rodeándolo con la misma fuerza, para su disgusto. Deseaba con todas sus fuerzas hacer algo al respecto, era evidente que no lo entendían, que no le caían bien, pero tenía que esperar. Sin embargo, no eran el mayor obstáculo para acercarse a la persona que le interesaba, sino Sabada Tsunayoshi. Era un estudiante de primer año bastante sencillo y modesto que, por alguna razón, casi siempre estaba cerca de su amado, obligándolo a realizar entrenamientos cada vez más ridículos mientras él se relajaba. A primera vista, no parecía nada especial, pero ella lo sabía mejor, observar a la gente era una afición suya que, según decía, había perfeccionado. Casi todos sus movimientos eran falsos, calculados. Desde su ligera encorvadura, que no parecía amenazante en absoluto, hasta su sonrisa para cautivar a la gente, no eran reales. Sus ojos siempre observaban a los demás como si esperara ser atacado constantemente, desde las fuentes más inesperadas, y siempre se aseguraba de estar en la mejor posición para reaccionar ante cualquier cosa. Estaba acostumbrado a mandar o, al menos, a usar a los demás para sus caprichos, y simplemente se complacía con todos a su alrededor actuando con cierta normalidad. No lo llamaría exactamente alguien malo, no le parecía que lo fuera, pero no era precisamente confiable a sus ojos. Sabada probablemente no lo estaba entrenando, guiando a su amado con la bondad de su corazón, y eso la hacía recelosa, pero aún así, se contuvo, no queriendo actuar prematuramente y causar una mala impresión. Misore finalmente decidió acercarse a su amado, Tsukune, tras los recientes acontecimientos. Lo sorprendió una vez más corriendo por la escuela en todo su esplendor, pero esta vez sintió una sensación de ira que lo acompañaba. Intrigada, fue tras él, un poco más despacio, y presenció al club de periodismo peleando con otros yokai. Al principio, parecían perder contra su único oponente y consideró interrumpirlo solo por él, pero la situación cambió con la aparición de algunos otros y, finalmente, Sabada Tsunayoshi. Aún así, por alguna razón, decidió intervenir, enviando una daga hecha con su poder para darle a Sabada una oportunidad. Al final, resultaron victoriosos y ella experimentó algo que jamás imaginó posible, fuego convertido en hielo por voluntad propia. Sabada encerró a su oponente en una gran prisión de hielo, similar a su propia técnica. La intrigó y la impresionó, revelándose casi por completo en estado de shock, pero logró permanecer oculta de ellos, o al menos, excepto de Sabada. Se preguntó si Sabada podía hacer algo así, Tsukune, quien parecía compartir su poder, aunque con una intensidad diferente, seguramente él también podría. Eso significaba que se parecía a ella una vez más, y finalmente se armó de valor para acercarse a él. Y por pura casualidad, tuvo la oportunidad perfecta. Después de que Sabada y el vampiro se marcharan temprano, los demás también se marcharon lentamente, con Tsukune regresando a los dormitorios, diciendo que quería ducharse después de la paliza que le dio la niña pequeña. Esperó pacientemente a que saliera del dormitorio, vigilándolo atentamente, pero por una vez, absteniéndose de mirarlo mientras se duchaba. Acabar nerviosa antes de su presentación no ayudaría a causar una buena primera impresión. Cuando salió de los dormitorios, caminando por el camino actualmente vacío hacia la escuela, ella se apresuró a seguirlo, mirándose una sola vez a una ventana cercana.
Aunque no se consideraba una belleza clásica como Akashi o Kurono, confiaba en sus encantos. Tenía largos ojos azules de color morado claro con un toque de púrpura en la parte superior. Su piel era pálida por naturaleza, pero solo parecía resaltar su rostro, aunque su expresión habitual era bastante pasiva. No llevaba uniforme, en su lugar, vestía una falda plisada a cuadros marrón claro, una sudadera blanca de mangas largas azul oscuro con una camiseta negra debajo, un colgante amarillo, medias largas a rayas de color morado oscuro y claro, zapatos blancos y un cinturón atado a la pierna izquierda. Ella dejó escapar una pequeña sonrisa, jugando con la paleta en su boca antes de seguir a Tsukune, guardando cuidadosamente la distancia del edificio principal, para indicarle el mejor lugar para interceptarlo. Sintió una expresión de vértigo al pensar en presentarse por fin, en encontrar a alguien que pudiera comprenderla y no rechazarla ni usarla, pero rápidamente adoptó una expresión más pasiva. Estaba ansiosa, sin duda, pero no debía asustarlo siendo demasiado directa. Al ver que habían llegado al lugar perfecto, bajó con cuidado del árbol que se encontraba detrás y se adentró en el camino, ignorando la leve incomodidad que sentía. Desde pequeña, no le apetecía estar sola en espacios abiertos, sin nada a su alrededor, por eso solía esconderse detrás de objetos, árboles, puertas o incluso muebles. Incluso un simple objeto en el que apoyarse la ayudaba a combatir la incomodidad. Ella apresuró el paso, acercándose a él. Se aseguró de que sus pasos fueran audibles para advertirle de que alguien caminaba detrás de él. Estaba casi detrás de él cuando él finalmente notó su presencia y miró hacia atrás con expresión de sorpresa. Aono Tsukune, gritó con su habitual tono distante, sin detenerse hasta que estuvo directamente frente a él, tan cerca que sus narices casi se tocaron. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó con un dejo de nerviosismo, una expresión que la hizo sentir extrañamente mareada por dentro al evocarla, mientras se reclinaba pero no daba un paso atrás. Tenía que admitir que se veía aún mejor de cerca que de lejos. No era un chico guapo clásico, más común que cualquier otra cosa, pero tenía una presencia que parecía atraer las miradas. Y gracias a su postura un poco más segura, en comparación con unas semanas antes, lo hacía aún más atractivo. Eres más guapo de lo que pensaba, dijo con una leve sonrisa, en lugar de preocuparse por lo que se le había ocurrido con tanto esfuerzo, para así llevar la conversación por buen camino. Se sonrojó levemente al ver que su atención permanecía fija en ella. Soy fan, dijo, sacando un periódico para distraer la atención de su vergüenza. Era la edición especial del periódico, hecha por el Club de Periodismo, para desenmascarar a la exprofesora de arte, sin y algo, aunque no le interesaba demasiado. Y lo que era más importante, también contenía un artículo breve pero intrigante sobre la vida escolar, escrito por el mismo chico que tenía delante. Gracias, dijo con incertidumbre, sus ojos cayeron al papel que ella tenía en la mano y luego a su rostro, aparentemente un poco desconcertado por su mirada. Sin embargo, Misore no dejó que eso la molestara. Sabía muy bien que podía ponerse muy intensa, lo cual suele incomodar a la gente, pero sabía que, como quien la comprende tanto, Tsukune se acostumbraría con facilidad. Lo leí. El periódico que me entregaste hace un rato, dijo con su habitual voz monótona, aunque si uno se fijaba bien, podía percibir las sutiles señales de su entusiasmo. Me gustaron tus artículos, me impactaron mucho, admitió, sacando su piruleta y sonriéndole con serenidad. Me llamo Shiroyaki Misore, encantada de conocerte. Ah, mucho gusto, respondió Tsukune, un poco nervioso mientras un ligero rubor aparecía en su rostro. Soy Aono Tsukune. Lo sé, respondió ella, chupando una vez más su piruleta. El silencio descendió entre ellos, Tsukune no pudo encontrar qué decir ante una declaración tan simple, mientras que Misore se contentó con mirarlo a los ojos asustadizos, disfrutando de acercarse a él sin esconderse. Irónicamente, ninguno de los dos notó que aparecía un nuevo acosador, asomándose detrás de un árbol cercano. Los ojos morados se entrecerraron ante la escena de aspecto íntimo, con Misore casi cubriéndose con el humano avergonzado. ¿Qué crees que haces con mi destinada?, susurró furiosa, aferrándose al árbol con más fuerza. Justo debajo de ella, también asomaba el sombrero de una bruja, que observaba la escena con más diversión y rabia. Carita horizontal de cansancio. Historia adicional, Batalla de las Tormentas. TCH. Coyote entrecerró los ojos mientras observaba la cortina de humo,
ignorando sus ojos llorosos y las ganas de toser. Te lo dije, tus pequeños trucos no te salvarán, declaró, antes de apretar el puño, con una gran cantidad de llamas de tormenta acumulándose en él. Dio un puñetazo hacia adelante, con la intención de volar la pequeña irritación y con las llamas de la tormenta agregadas, matar al mocoso de un solo golpe, para poder dirigir su atención hacia el pequeño e irritante cachorro de Sansus. Ya estaba demasiado viejo para esto, sus huesos crujían en protesta, pero las órdenes del jefe eran rotundas. Su puñetazo disipó el humo sin problemas, pero se detuvo en estado de shock cuando una especie de pared se topó con su puño que se negaba a ceder incluso con la generosa cantidad de llamas generadas por el anillo bongola. Dejó escapar un silencioso sonido de sorpresa al ver con claridad lo que se interponía en su camino. Era un extraño círculo de huesos negros, rodeado por potentes llamas tormentosas que creaban un escudo sólido hecho completamente de llamas. Aún más increíble, pudo bloquear fácilmente un golpe suyo. Si bien ya no estaba en su mejor momento ni había invertido todo su poder en el ataque, no en vano era el guardián más fuerte de la 9ª generación. Equipado con el anillo bongola, debería haber muy pocos individuos vivos capaces de hacerle frente. Sistema Kai, activación completa, oyó murmurar al joven mocoso de tormenta mientras su forma se revelaba lentamente. Estaba rodeado por esos extraños círculos de hueso, y al menos 3 más lo rodeaban perezosamente, 2 pequeños y 1 grande, este último mirando hacia el asesino de Varia. Coyote tuvo que admitir que fue una decisión inteligente no dejarle la espalda expuesta a su segundo oponente, pero esa leve apreciación se desvaneció rápidamente mientras seguía observando al mocoso. Su cinturón, que hacía un momento no tenía nada atado, ahora tenía un montón de cajitas colgando. Eran rojas, con pequeñas marcas, aunque no lograba descifrar qué significaban. Pero la diferencia más llamativa estaba en el brazo izquierdo del niño. Un extraño tubo metálico estaba unido a sus brazos, con una gran calavera en el extremo, justo encima de la muñeca, y otra más pequeña en el lado opuesto. En la mano derecha, tenía 5 anillos con forma de calavera, todos iluminados con la llama de la última voluntad. Para hacer las cosas más interesantes y preocupantes, cada uno de los anillos estaba iluminado con diferentes llamas, relámpagos, tormenta, sol, lluvia y nubes, comenzando desde su pulgar hasta su meñique. ¿Qué?, preguntó en estado de shock. El equipo le resultaba familiar, podría haber leído algo similar en los numerosos informes que le llegaban, pero el arsenal actual de Gokudera Hayato no contenía nada parecido. Al menos según el informe del CDF sobre él. No quería revelarlo tan pronto, ni as bajo la manga, pero supongo que no tengo otra opción, se burló el mocoso, antes de abrir una de las extrañas cajas, de la que salía un pequeño tubo que introdujo rápidamente en el puerto del cráneo más pequeño, con el otro extremo apuntando directamente hacia él. Prueba mi tubo de nube del sistema Kai, gritó antes de que el tubo se abriera y se lanzara el ataque. Puede que las extrañas armas lo confundieran, pero Coyote no sobrevivió tanto tiempo solo por suerte. El extraño escudo desapareció de repente y, instintivamente, saltó hacia atrás con los brazos en alto, listo para bloquear el ataque mientras observaba atentamente su trayectoria. Solo que, parecía que Gokudera se anticipó a que intentara bloquearlo, porque el rayo de fuego rojo oscuro que lanzó de repente se dividió en 2, luego en 2 más, antes de convertirse en un gran ataque con forma de árbol que lanzó casi incontables ataques pequeños al mismo tiempo. Maldiciéndose a sí mismo, el guardián de la tormenta solo pudo convocar tantas llamas de tormenta como pudo mientras el ataque impactaba. Varias impactaron en los 2 edificios contiguos, algunas cayeron frente a él al suelo, mientras que otras impactaron contra el pavimento detrás de él, pero aún así, algunas lograron impactarlo, mientras su cuerpo protestaba por el maltrato. Enfadado, intentó dar un paso al frente para darle una lección al mocoso, pero tuvo que gruñir de dolor cuando uno de los ataques impactó con bastante precisión en su muslo izquierdo. El repentino dolor casi lo hizo caer de rodillas. Con una cortina de humo que le impedía la visión de nuevo gracias al polvo levantado por el ataque fallido, solo pudo enfurecerse en su sitio y prepararse para cualquier otro ataque que el mocoso pudiera lanzarle. Los viejos deberían aprender a tener límites, murmuró Gokudera mientras sacaba el tubo de nubes de su flecha de fuego y lo reemplazaba por la ametralladora tipo Sol del sistema Kai. No fue fácil reensamblar el sistema de armas que su yo del futuro había ideado y que usó con frecuencia durante su viaje al futuro gobernado por Byakuran. Como la tecnología de la caja no existía en su época, tuvo que dejarla atrás,
pero no olvidó las armas diseñadas específicamente para usar sus múltiples tipos de llama. Mantuvo notas detalladas sobre ellas, incluso ideó maneras de mejorar el sistema existente en el futuro, pero nunca tuvo tiempo de profundizar en ello. Incluso ahora, años después, la tecnología de las cajas era apenas más que una idea. Gracias a la bazuca de 10 años, la mafia en general sabía que sería posible, pero hasta el momento no se había creado ningún prototipo funcional. Y si consideramos que recientemente desaparecieron 2 de las 3 personas acreditadas para fabricar la gran mayoría de las cajas del futuro, la cosa no pintaba muy bien. Como mínimo, su regreso a Italia, huyendo del SEDEF y tratando de llegar a posibles contactos, le permitió localizar a Innocenti y después de muchas amenazas y ruegos, el anciano decidió recrear su sistema CAI, con 2 nuevas cajas añadidas, para hacerlo aún más peligroso y efectivo. Observó cómo el combo tormenta y nube asestaría un par de golpes al anciano, incluso un golpe limpio en su pierna, ralentizándolo, los lentes de contacto futuristas en sus ojos. Encantaron su visión y complementaron una gran cantidad de datos, para formar y ajustar sus planes de batalla. Sí. No es prudente ignorar a un príncipe, campesino. Belpegor rió entre dientes mientras saltaba hacia adelante, lanzando 6 de sus espadas al bombardero, con las puntas encendidas por las llamas de la tormenta. ¿Cómo si? Gokudera se burló mientras deseaba que uno de los anillos de hueso formara un escudo sobre él, bloqueando los cuchillos. Controlar los bucles óseos era complicado. Dado que estaban conectados a él a través de sus llamas de tormenta, que no eran precisamente las más calmadas, requería un control de sus llamas que muy pocos conseguían. Incluso entonces, cuando empezó a usarlos, era difícil controlar uno correctamente, y mucho menos varios a la vez, para diferenciar qué bucles enviar y a dónde y qué tamaño de escudo necesitaba, a la vez que controlaba sus reservas. Después de todo, la mayor desventaja del sistema CAI era que lo drenaba rápidamente, usando múltiples llamas contra múltiples objetos, así que una batalla prolongada no le favorecía. Le convenía, ya que se conocía lo suficiente como para no ser paciente, para empezar. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los cuchillos rodearon el escudo sin esfuerzo, como si fueran guiados por el viento o algo más. Rápidamente saltó a un lado, disparando un par de ráfagas aceleradas que derribaron los cuchillos, pero sabía que estaba lejos de estar a salvo. Se maldijo por olvidar el estilo de lucha de Belpegor, sobre todo después de ser plenamente consciente del dolor que suponía lidiar con él. Usaba cuerdas en combinación con los cuchillos, usándolos para atrapar a sus oponentes y guiarlos hacia él, dándole la impresión de que podía controlar la trayectoria de sus armas y haciendo que sus ataques fueran casi imposibles de esquivar a menos que se conociera el truco. Aún así, no era tan fácil como parecía. Sintió una cuerda enrollarse en su mano derecha, haciéndole sangrar mientras gruñía de dolor. Extendió la mano lo mejor que pudo, desprendió el cartucho solar y lanzó una ráfaga de llamas tormentosas que devoraron la cuerda al instante, liberándole la mano por completo. Olvidó el primer ataque, el que falló por poco. Debió haber lanzado la primera de sus cuerdas entonces. En verdad, el príncipe el Destripador no era un oponente a subestimar, ni siquiera en las mejores circunstancias, y mucho menos cuando estaba atrapado entre 2 oponentes. Hablando de su segundo oponente, Coyote pareció recuperar el aliento, aprovechando el ataque de Belpegor para cargar silenciosamente contra él. Fue demasiado rápido para bloquearlo de nuevo con un escudo, por lo que el atacante se vio obligado a agacharse para esquivar su golpe, sintiendo que le ardían la ropa y la piel incluso con el golpe rozando, y retrocedió hacia la clínica donde se encontraba el Chrome. El guardián de la tormenta del noveno intentó atacar de nuevo, pero frunció el ceño al verse bloqueado por algunas de las cuerdas del príncipe, quemándolas con una oleada de llamas tormentosas que parecía exagerada. No era en absoluto como un veterano experimentado, que debería saber que no debería malgastar su energía frívolamente, observó Gokudera con el ceño fruncido. No te metas en el camino del príncipe, campesino, siseó Bell, como un gato, sin su sonrisa habitual en el rostro mientras miraba a Coyote con la mirada más cercana al odio que Gokudera jamás había visto. Ni siquiera sabía que el asesino de Varia fuera capaz de sentir semejantes emociones. Hasta ahora, parecía vengativo, alegre o simplemente maníaco. Pero no asociaría el odio con él. No voy a entretener a un bebé como tú, lárgate, gruñó Coyote, apartando momentáneamente la mirada de Gokudera, quien aprovechó la oportunidad para recuperar el aliento y buscar una solución. La cosa pintaba mal.
Aunque ya no estaba atrapado entre los dos, sus opciones eran muy limitadas. Apenas podía salir del callejón, sobre todo con Chrome desaparecido en ese momento, pero si seguía luchando, perdería al cabo de un rato, el campo de batalla simplemente no le convenía. Estaba demasiado limitado allí. Prefería espacios abiertos donde tenía espacio para maniobrar. Incluso durante la batalla del Anillo de Tormenta, tenía espacio para respirar gracias a los diversos pasillos y habitaciones y podía colocar trampas a su antojo. Para su frustración, no era un luchador frontal como Sasagaba o Ibari. Aunque tenía algunos trucos por si se veía obligado a acercarse, era un luchador de media distancia de principio a fin. Estaba en desventaja y, aunque le doliera admitirlo, en cuanto a experiencia, estaba un poco por detrás de sus dos oponentes. Por supuesto, eso no significaba que se diera por vencido, ni que no estuviera dispuesto a aprovechar al máximo su actual distracción. Rápidamente sacó el tubo de rayos de una de las cajas que llevaba en la cintura y lo cargó en la flecha de fuego antes de apuntar a Coyote. Sabía perfectamente cuánto podía cambiar el anillo Gongola, así que tenía sentido priorizar incapacitarlo. Incluso matarlo si era necesario. Dejó escapar un único rayo de llamas de tormenta, rodeado de llamas eléctricas que destrozaron cualquier defensa que el anciano pudiera presentar. Como era de esperar, los dos veteranos notaron el ataque mucho antes de que golpeara. Coyote maldijo mientras intentaba saltar hacia un lado, pero no pudo evitarlo por completo. El poderoso ataque lo rozó en el costado, dejando una gran herida sangrienta con restos de llamas de tormenta que lo comieron aún más por un momento antes de que el hombre mayor simplemente lo hiciera estallar con un solo movimiento de su mano. Gruñó antes de lanzarse hacia adelante, ignorando por completo su herida, pero Gokudera tampoco se quedó de brazos cruzados. Sacó rápidamente el tubo de rayos y lo reemplazó con el de nube. Si bien no era un ataque directo, era útil para controlar a la multitud, especialmente en ese espacio estrecho donde ni siquiera podían esquivar bien hacia un lado. Como era de esperar, Coyote se vio obligado a retroceder, pero Belpegor simplemente sonrió, usando la espalda del anciano como trampolín y lanzando sus cuchillos al atacante, que se vio obligado a retroceder, paso a paso. «Vamos, campesino, puedes hacerlo mejor que eso», lo animó el príncipe con una extraña sonrisa. Coyote se unió a él, decidiendo a regañadientes formar equipo con el miembro de Varia, aunque su rostro le delataba cuánto le disgustaba. Incluso entonces, Gokudera continuó enviando rayos de tormenta concentrados a través de la flecha de fuego incluso cuando se vio obligado a retirarse más atrás hasta que supo que solo había unos pocos pies entre él y la parte trasera del edificio que conducía a Chrome. Frunciendo el ceño, se agachó para coger una de las cajas más nuevas, una que le había pedido a Innocenti que añadiera al sistema Kai. Le dolía revelar su sistema de armas, pero parecía que también tendría que usar su as bajo la manga si quería salir con vida de aquella situación. Agarró el tubo que salía de la caja recién abierta, un poco diferente a los demás. Era más grande y un poco más largo, con 4 pequeñas extensiones en forma de colmillos en el extremo donde se insertaría el puerto de su flecha de fuego. No quería usarlo, pero considérese honrado. Tormenta Plus, empezó a decir, insertando el tubo, cuando de repente le salió sangre de la boca. La sorpresa y la conmoción tiñeron su rostro. Al bajar la vista, vio un gran cuchillo que le salía del centro del pecho. Terminé con mis objetivos y decidí ver si necesitabas ayuda, senpai. Una voz aburrida y casi sin vida sonó detrás de él. Gokudera se dio cuenta, sorprendido, de que alguien lo había sorprendido mientras estaba ocupado. ¿Puedo darme una manzana por ser un buen chico? Deteniéndose, el infame príncipe solo chasqueó la boca, tomando posesión de él una expresión desagradable. Idiota Fran, te dije que te alejaras de mi presa, regañó al adolescente que parecía bastante joven y que estaba despreocupadamente detrás de Gokudera, quien se estaba ahogando con su sangre. Ah, lo siento senpai, respondió con una pequeña pausa y sin sonar a disculpa en absoluto. Coyote ignoró por completo la escena mientras avanzaba, observando a Gokudera desplomarse hacia adelante, con las piernas perdiendo fuerza. El hombre se sujetaba al costado, sintiendo mucho sus años y el reciente paso del tiempo, pero esbozó una pequeña sonrisa burlona, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Bueno, al menos hicisteis algo útil, mocosos, admitió a regañadientes, antes de encender de nuevo el anillo de tormenta y prepararse para acabar con Gokudera. Es el fin del camino, mocoso. Sin que él lo notara,
Belpegor sonrió malvadamente y otro juego de cuchillos cayó en sus manos. El espectáculo apenas comienza, viejo.